Durante el siglo XVII se levantaron filósofos y científicos en una revolución que llegó a llamarse la Ilustración. Creo que varios de ustedes ya deben saber de qué estoy hablando, gente como René Descartes y otros, ¿no? Era un movimiento centrado en la razón humana, que por un lado buscaba dejar atrás las ideas antiguas, anticuadas, obsoletas del cristianismo, y por otro lado buscaba dejar atrás, más bien, proponer la nueva etapa de la evolución humana. Es decir, prometía llevar a la humanidad a su siguiente nivel, a su siguiente etapa. El mundo se tornó hacia el movimiento de la Ilustración y sus ideas de la autonomía de la razón, y esa frase me la han escuchado antes y me la van a seguir escuchando porque era el lema de la Ilustración, la autonomía de la razón. La razón humana es capaz de obtener por sí misma el progreso de la humanidad completa. Y además, ideas como la tecnificación, como la clave del progreso humano, se convirtieron en estas lemas, estas insignias de una cultura que después llegó a ser globalizada. No fue coincidencia que unos años más tarde estallara la revolución industrial. ¿Se acuerdan? Todo el mundo, industrialización, aquí en Valparaíso, en Antofagasta, comenzaron las revoluciones industriales, llegando hasta acá ya 50 años más tarde al menos. Y este movimiento que culmina es lo que hoy día conocemos como el proceso de globalización. A los más jóvenes hay que explicarles esto, pero cuando nosotros crecimos, muchos de nosotros nunca conocimos a alguien que viajó a otro país. Probablemente nuestros abuelos no tenían idea que existían ciertos países en el mundo. Y ciertamente, ayer disfrutamos de una comida japonesa con mi esposa y mis niñas. Ciertamente nosotros comíamos cazuela y poroto, y aquí el sushi era algo completamente desconocido hasta hace como ¿cuánto? 15 años atrás nomás. La televisión, por ejemplo, y el internet ni hablar, lleva menos de 20 años dando vuelta. Esa es la realidad. El mundo globalizado es nuestro. Es de ayer por la mañana. Y surge como una suerte de producto también de lo que llegó a ser conocido como el progreso de la Ilustración. La agenda humanista de la Ilustración avanzaba viento en popa hasta finales del siglo XX. O más bien a comienzos en realidad, porque ahí ocurren dos grandes guerras mundiales que dejaron en claro que el progreso tecnificado no era la última chupada del mate. Resulta que el desastre de Auschwitz, la maquinaria nazi, usaba la razón para la destrucción. Y no fueron la excepción en este siglo. La Segunda Guerra Mundial terminaba con 2 bombas nucleares que Estados Unidos dejaba caer sobre Japón, cobrando cerca de 250.000 vidas en un par de días, en un día de hecho. Y casi inmediatamente después del fin de la Guerra Mundial estalló la Guerra Fría, que dio forma hasta la situación geopolítica actual en Chile. O sea, aquí no nos vamos a meter en temas políticos, pero claramente la Guerra Fría influyó también sobre nuestras vidas y la identidad de aquello que conocemos como ser chileno. Las promesas de la Ilustración sonaron muy lindas. El progreso de la razón, la siguiente etapa de la humanidad. Pero esa siguiente etapa de la humanidad que trajo el racionalismo ilustrado es una etapa que quisiéramos borrar de nuestra historia. Esa es la realidad. La unificación de la humanidad, la paz mundial, la colaboración de los países y las naciones, la eliminación de la pobreza por la que oraba Eva, la eliminación de las hambrunas, agua potable para todos. Ustedes saben que hay un porcentaje gigantesco de seres humanos que no tienen agua potable hoy día, en este planeta, en el que nosotros prendemos con un control remoto una televisión y abrimos nuestros MacBook y buscamos en internet qué tipo de recetas queremos cocinar hoy día. En este mismo mundo hay gente que no tiene agua potable para tomar. Y todas estas cosas, promesas de la Ilustración, siguen siendo promesas utópicas que nunca llegaron a cumplirse. Ni el capitalismo que surge de la Ilustración, ni el socialismo que surgió de la Ilustración consiguieron aquello que prometían. Así que sin importar los modelos de gobierno ni las ideologías de moda, desde las antiguas monarquías hasta los modernos estados laicos de la democracia, la humanidad ha sido incapaz de alcanzar por sus propios medios los anhelos más profundos de cada ser humano. Una humanidad unificada en paz, en convivencia y respeto mutuo. No han conseguido, ni con todo el progreso tecnificado de nuestros modelos de gobierno, una sociedad que se desarrolla realmente en una colaboración justa. Y hoy día en Chile seguimos viviendo esta tragedia. Hace pocos días celebramos el Día de los Pueblos Originarios.
y seguimos con la pregunta en el aire. Bueno, ¿qué hacemos? Algunos dicen, no, necesitamos un Estado mapuche. Otros dicen, no, no podemos dejar esos territorios. Bueno, pero ¿quién estaba aquí primero? Y hay toda una discusión, no solamente en Chile, sino que en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos vivir en paz? ¿Estamos atrapados realmente? ¿Estamos sometidos eternamente a vivir bajo gobiernos corruptos que constantemente usan nuestros propios impuestos para hacer lo que quieren con ellos? El caso Jadwe hace poco, el caso de Katy Barriga hace un poco más. ¿Estamos condenados a vivir atestiguando o experimentando simplemente la miseria y el sufrimiento de nuestras sociedades? ¿Estamos condenados en Santiago a ir al aeropuerto y tener que ver esos campamentos donde hay gente que vive con situaciones miserables? ¿Estamos condenados aquí en Las Condes, en Vitacura, a hacernos los locos y llegar hasta el Apumanque nomás porque de ahí para abajo la cosa se pone más fea? ¿Estamos sometidos eternamente a repetir el ciclo de progreso, guerra y muerte que vemos hasta el día de hoy? Me encantaría hablar de esto y decir, no, el siglo XVII ya se terminó. No, hasta el día de hoy. Hay peligros de guerra en Israel, hay peligros de guerra, hay guerra en Israel, hay guerra en Ucrania y Rusia, y pareciera que estas guerras van escalando cada vez más y podrían convertirse potencialmente en una tercera guerra mundial, ya lo hemos hablado. Estamos sometidos eternamente a repetir el ciclo que vemos el día de hoy, hasta el día de hoy en los noticieros. ¿Es posible que la humanidad salga de ese eterno ciclo autodestructivo? ¿O no? Hoy día vamos a ir a Apocalipsis. Y la visión celestial del apóstol Juan, mirando por la ventana al cielo, aquellas cosas que trascienden a lo que tenemos frente a las narices, para ver un panorama completo y responder las preguntas que estamos haciendo. Vamos a ver cómo termina la historia en Apocalipsis 5, del 1 al 4. Les invito a poner atención a la palabra del Señor. Así dice Apocalipsis 5, del 1 al 14. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a toda gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de miriadas y miriadas, millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y aún en el mar, y todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Es una imagen loquísima, y quizás si empiezas a leerla y no te detienes sin entender, vas a terminar diciendo: me dio un poco de sueño, no entendí nada, ¿de qué se trata esta visión? ¿No?
Hay mucho que decir y cada uno de los elementos es un símbolo. Ya lo hemos dicho, Apocalipsis no es para interpretarlo literalmente, es un apocalipsis. Es un género literario que surge ya en el Antiguo Testamento y que tiene estos componentes de mostrar estas imágenes. Me encanta cuando buscas en Google y pones Apocalipsis 5, imágenes. Y hay unas imágenes creadas por inteligencia artificial y que no hacen ningún sentido porque es rarísimo, ¿no? Por ejemplo, el cordero que está sentado está adentro, alrededor y alrededor del trono, y los ancianos están alrededor, están como uno encima de otro. ¿Cómo funciona esto? Un cordero con 7 cuernos. Empiezas a verse raro Apocalipsis, si es que no entendemos cuál es su simbología. Es una imagen que significa otras cosas y es explícito. El mismo texto nos está traduciendo muchas veces, ¿no? Como por ejemplo los 7 ojos y los 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios. A ver, veamos una lectura relativamente explicada. Volvamos al verso 1 y déjenme ofrecerles esta alternativa. Dice: en la mano derecha de Dios Padre, que lo acabamos de ver en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Aquel que está sentado en el trono, una referencia a Daniel 7, el anciano de muchos días sentado en el trono. El Padre, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que estaba sentado en el trono. Vi entonces el libro descrito por el profeta Daniel. ¿Lo leímos o no? Leímos ¿quién leyó esa lectura? Antonio. Daniel 12. Un rollo con sellos que nadie podía abrir. Y es terrible porque no sé si se dieron cuenta, pero el texto que leyó Antonio es el último pasaje de Daniel. La última visión. O sea, Daniel termina diciendo, bueno, ¿quién trae la historia del fin? ¿Quién trae el mundo a su conclusión? ¿Cuál es el último capítulo? El último capítulo de la historia de la humanidad, ese es el tono de Daniel, está sellado y no lo podemos abrir. ¿Cómo conseguimos llegar a esa última etapa de la humanidad? No hay nadie que nos pueda ofrecer esa respuesta. Pero aquí está ese mismo libro, ese mismo rollo, sellado con 7 sellos, sellado completamente. Recuerden que 7 es el número de la plenitud, sin posibilidad alguna de abrirse. Vi entonces a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie por ningún lado podía abrir el libro. Juan se pone a llorar en el verso 4 porque no hay nadie que ha sido hallado digno, de abrir el libro ni mirar su contenido. Y es decir, la razón por la que Juan está llorando es que la restauración del cosmos prometida desde Génesis 3 no va a llegar. Es decir, que el mundo está condenado a eternamente vivir en la violencia, la miseria y la corrupción en la que vivimos. Por eso llora Juan. Pero entonces, uno de los ancianos, uno de aquellos que representan en esta imagen al pueblo de Dios, le dice: no llores, mira el león de la tribu de Judá. Y esa es una referencia ya a Génesis 49. El león de la tribu de Judá, una profecía acerca de uno que vendría de la tribu de Judá. La raíz de David, el Mesías, el Cristo, aquel que vendría de la familia de David a gobernar eternamente sobre todo el cosmos. El Cristo ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ese es Jesús, el Mesías. Miré y vi entre el trono de Dios, con estos 4 seres vivientes que representan a toda la creación, y también con los ancianos que representan a todo el pueblo de Dios. Ahí estaba, a un cordero de pie, como inmolado. Inmolado es una palabra rara, pero es sacrificado. Literalmente es degollado. El sacrificio del Antiguo Testamento implicaba un cordero, un sacrificial, por la ofrenda de la culpa es la ofrenda de la purificación, y se cortaba. Así que el cordero que está viendo Juan es un cordero que tiene aquí el cuello cortado y probablemente la sangre bajándole por el cuello. De ahí viene nuestro dicho, ¿no? Tiene cara de cordero degollado, ¿no? Como cara de inocente. Claro, este es el cordero degollado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es decir, la totalidad del poder. Los cuernos son el poder, y los ojos y la ciencia, el conocimiento de Dios. Él lo ve todo y lo puede hacer todo. Y dice, estos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿No es la primera vez que leemos acerca de los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios en realidad es el Espíritu de Dios. El punto es que la plenitud del Espíritu de Dios, con todo su poder y con todo su conocimiento, habitan en uno que tomó la forma de un cordero degollado. Alguien que ha decidido sacrificarse. El Cristo.
Él vino y toma de la mano derecha de Dios el libro. Cuando toma el libro, toda la creación y todo el pueblo de Dios, en el verso 8, se postran delante del Cordero, delante de Jesús, el que murió por nosotros. Cada uno del pueblo de Dios tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, cada uno del pueblo de Dios, toma atención, estaba adorando a Dios, alabándole con el arpa, como salen en los salmos, pero también está orando a Dios. Y cantan un nuevo cántico diciendo. Es interesante la figura del nuevo cántico porque es una manera de expresar un cambio de situación. Normalmente un cambio realizado por Dios mismo. Un cambio de redención. Por ejemplo, en Éxodo dice que cantan un nuevo cántico. Bueno, un nuevo cántico respecto de ¿cuál? ¿Cuál era el antiguo cántico? Es una expresión para hablar de aquello que ha cambiado y se celebra en el pueblo de Dios. Digno eres, dice el verso 9, de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A gente de todas las latitudes y de la historia de la humanidad. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Aquí hay varias cosas juntas y estoy pensando cuánto voy por alguna cosa u otra, pero en primer lugar está hablando de la humanidad restaurada, unificada, vuelta a vivir en paz, armonía y colaboración. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, hechas y convertidas ahora en un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Una referencia a Éxodo 19, antes de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, en Éxodo 19, Dios establece el propósito eterno para la humanidad. Ahora, intentando restaurar a la humanidad por medio de este pueblo llamado Israel. Él quiere que sean una nación santa y un pueblo de sacerdotes. No es nuevo en realidad, porque en Génesis 1, si tú lees Génesis 1, 26 al 28, dice que Dios creó a la humanidad para cultivar y cuidar. Y el lenguaje que ocupa Génesis 1 es sojuzgar sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo acá? Ahora toda la humanidad unificada, gobernando la tierra. Reinando, es interesante la palabra incluso, reinando sobre la tierra. Juan dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, las criaturas del cielo, la tierra, todos unidos, el cielo y la tierra, cuyo número eran miriadas de miriadas y millares de millares. El punto aquí no es decir, a ver, ¿cuánto serían miriada más miriada? No, el punto es un mar de gente, incalculable multitud, del cielo y la tierra, ángeles, criaturas celestiales, criaturas terrenales, todos unidos y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Contaste conmigo, no? ¿Cuántas son las cosas de las que es digno el Cordero? El Cordero es digno de todo. Todo lo que existe es del Cordero. Le pertenece al Cordero. Y oí decir entonces, los 4 seres vivientes. Perdón, me perdí aquí. Dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, el verso 13, debajo de la tierra y en el mar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. De nuevo, ¿cuántas eran? La alabanza, la honra, la gloria y el dominio. 7 era el número de la plenitud. Y el 4, ¿se acuerdan o no? Del mundo. Todo aquello que existe en todo el cosmos le pertenece al Cordero. Los 4 seres vivientes que representaban a toda la creación dicen amén. Y los ancianos, representantes de todo el pueblo de Dios, se postran y adoran. Hay harta imagen, ¿no? Harta imagen en Apocalipsis 5. Pero quizás el punto más sorprendente de todos es el verso 9 y el 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Jesucristo, tú eres digno de llevar la historia del cosmos a su final, porque tú fuiste inmolado. Pon atención a esto. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. La razón por la cual es digno Jesús es porque en su muerte y resurrección no solo consiguió llevarme a mí, individuo, al cielo. Ese es el discurso que escuchamos, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? Le preguntamos al 90% de la iglesia evangélica en Chile, o la iglesia en Chile, nos diría que Jesús murió por nosotros para irnos al cielo. Pero pon atención a lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que Jesús murió no solamente por nosotros, sino por todo el cosmos. Jesús murió para restaurar todo. Nuestras vidas, sí. El cosmos, las sociedades y la humanidad, y llevarla a su clímax. Juan quiere que sepamos que desde la perspectiva celestial la muerte de Jesús no es su derrota. A nosotros nos parece una derrota, pero es su victoria desde la perspectiva de Dios. Él ha vencido al entregarse hasta la muerte en fidelidad a Dios, y ya que Dios es aquel que está sentado en el trono, Él ha dado a Jesús la autoridad para conducir la historia del cosmos a su clímax, a su punto culmine. No hay nada más frustrante que leer un libro y quedarte antes del último capítulo. ¿Sí o no? Cuando llegas a un libro, estás ahí acostado leyendo un libro y dices, me queda un capítulo, pero lo voy a leer mañana. ¿Lo leen mañana o no? ¿Cuántos de ustedes han visto una serie en Netflix y dicen, este es el penúltimo capítulo, lo veo y después me acuesto? Lo vemos hasta el final, si queda uno. Eso es lo que está ocurriendo acá. La historia de la humanidad ha llegado a su conclusión. Y la frustración nuestra es que vivimos en el penúltimo capítulo. Pero aquí Jesús nos cuenta cuál es el final. Lo que la visión está diciendo es que la nueva etapa de la historia humana y la historia cósmica no vienen de la mano ni del esfuerzo y el desempeño humano. No viene de la ilustración. Y pon atención a esto, no viene ni de ninguna ideología de moda. Ni viene de Kast, ni viene de Boric. Déjame decirlo con claridad para ti. La nueva etapa de la humanidad no va a venir cuando vuelva a la derecha a gobernar sobre el país, ni tampoco si es que se queda a la izquierda para llevar a cabo su gran plan. No viene del progresismo, de moda hoy día en las universidades, ni tampoco del libertarismo, que hoy día se asoma como la gran promesa mesiánica en la Latinoamérica. La nueva etapa, la etapa final, conclusiva y climática, de aquello que conocemos como historia universal y de tu historia personal, la trae uno que parece un cordero sacrificado. Viene de mano de aquel que es el cordero y el león. Es Jesús, quien al entregarse como un cordero sacrificado ha vencido y ha conseguido no solamente abrir el nuevo capítulo final de mi vida personal, sino que el capítulo final de la historia del cosmos. Él está consiguiendo llevar a la humanidad a su destino para ser un pueblo unificado de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nuevamente 4. Para ser un reino de sacerdotes que reinarán sobre todo el cosmos. Es Jesús el que está restaurándolo todo, incluyendo los propósitos de Dios para la humanidad, establecidas desde el comienzo en Génesis 1. Quizás tú creciste pensando en el cristianismo como una religión reducida a la vida espiritual. Y eso es muy común cuando nosotros crecimos en una cultura de la ilustración, porque la religión, el cristianismo, es parte de nuestra vida ilustrada, allí en ese rinconcito del domingo por la mañana. Esto significa que el cristianismo se expresa únicamente en cómo nos comportamos y en algunas decisiones vocacionales, y que el domingo vamos a la iglesia. Como una suerte de accesorio o complemento de nuestra perspectiva de la vida. Tenemos una perspectiva unificante de la vida, sin duda, todos nosotros. Y el cristianismo viene a ser como una suerte de arroz graneado de esa perspectiva. Muchos de nosotros decimos que somos de izquierda o que somos de derecha. Muchos de nosotros decimos que somos libertarios o somos progresistas. Ese verbo, en primera persona plural, somos o soy, lo llenamos de significado con palabras muy erradas. Pero esta visión de Apocalipsis 5
fue revelada a Juan justamente para que nosotros, a 2000 años y a miles de kilómetros, recordemos que no son nuestras ideologías humanas las que tienen el poder para llevarnos a la madurez humana, a la plenitud como seres humanos. La sociedad humana solo va a encontrar su identidad verdadera y su potencial verdadero cuando vivamos reconociendo eternamente en adoración al león que es cordero. No sé si te fijaste de ese juego, pero a Juan le dicen, mira el león, y mira el león y ¿qué ve? Ve al cordero inmolado. Nuestro tierno Señor ha revelado esta visión a Juan para que nosotros hoy día recordemos que aquel que conduce tu historia, esta es tu historia, estoy relatando el último capítulo de tu historia, no estoy hablando de aquí, mira lo que pasa es que allá en Vietnam, no, estamos hablando de acá. Tu historia está siendo conducida por aquel que se entregó hasta la muerte por amor a ti. Es Él, nuestro tierno Jesús, quien ahora gobierna sobre toda la creación, sobre el tiempo y el espacio. Y lo hace para conducirnos a ese último capítulo, donde toda la humanidad realmente unificada va a vivir gobernando bajo toda la creación, sobre toda la creación, bajo el gobierno de Dios. Y es nuestro amado Jesús quien ha mandado esta visión que se escriba para nosotros, para que nosotros vivamos nuestra verdadera identidad ahora, en este día, en este tiempo. Somos un reino de sacerdotes. Somos ciudadanos del reino de los cielos, de ese reino que vendrá sobre la tierra. Somos agentes del Rey Jesús. Estos mensajeros avanzados que vienen a contarle al mundo que el reino viene y que pueden unirse a Él. Somos sus agentes para transformar, cuidar y cultivar este mundo. Eso somos, y nada menos que eso. Hermanos, la etapa final y suprema de la humanidad, la plenitud de la sociedad humana, viene por medio del Cordero que se ofreció voluntariamente. Eso es lo que vemos en la cruz. Ni más ni menos. La restauración de todas las cosas por el sacrificio del Cordero. La humanidad va a ser unificada. No estamos condenados a la desesperanza. No estamos condenados a los ciclos de tiranos, corruptos, violencia y pobreza. La humanidad va a alcanzar su madurez y su plenitud, su completo potencial. Vamos a ver, pon atención, vamos a ver la eliminación de la guerra. Vamos a ver el día en que nunca más va a haber guerra. Vamos a ver el fin de la pobreza y la injusticia. Vamos a ver el fin de la corrupción. Y déjame decirlo incluso más específicamente. Vamos a ver a Santiago de Chile restaurado por el Señor Jesucristo bajo su reino. Vamos a ver a la montaña preciosa de la cordillera. Y vamos a ver el camino al aeropuerto restaurado, bellísimo. Vamos a ver una institución que gobierne sobre Chile sin corrupción, sin casos escandalosos en los noticieros. Y vamos a caminar por los campamentos más pobres de Chile y vamos a ver niños caminando sanos, disfrutando de plenitud y lleno de miseria. Pero eso no vendrá por la razón autónoma. Por mucho progreso que ha hecho, no quiero negar eso, por mucho progreso que hayamos hecho como humanidad, no vendrá por la razón de la humanidad, ni por las ideologías humanas. La restauración de la humanidad entera vendrá por el humilde sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La mayor victoria de la humanidad fue la obediencia fiel de Cristo. Y esa derrota a los ojos del mundo es realmente victoria, porque hay uno que está sentado en el trono, hay uno que escribe el final de la historia y considera él mismo que esa derrota es victoria. Que la fidelidad humilde fuera considerada cósmica y objetivamente como la victoria más grande de la historia de la humanidad. Y si tú y yo queremos seguir a Jesús, entonces tenemos que estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento
en humilde fidelidad a Dios. Tenemos que estar dispuestos a sufrir con tal de vivir la identidad que Dios nos ha dado como sacerdotes y miembros de su reino. Esta es la manera en que la palabra de Dios describe al pueblo de Dios. El reino de sacerdotes para Dios. Los que imitan el ejemplo del Cordero inmolado al administrar lo que tienen, todo lo que tienen, todo lo que son, todo el don, toda la agenda, todas las cuentas bancarias para los propósitos de Dios. Y a causa de que viven imitando al Cordero, en esa humilde obediencia a Dios, también van a ver junto con el Cordero y van a sentarse en tronos celestiales, compartiendo la gloria del Cordero, sentados, gobernando junto con Él en su reino. Así que nuestros pequeños y grandes sacrificios valen la pena. Este martes a las 4 de la tarde nos vamos a ver aquí, en Nicolás Gogol, para ver una película. Mira el sacrificio que estamos haciendo. Vamos a comprar cabrita. Pero quizás vamos a sacrificar unas horas de hacer otra cosa divertida, de otra cosa productiva, de otra cosa que significa ganar plata o no ganar plata. Vamos a sacrificar ese tiempo para que otros puedan ser bendecidos, porque Dios nos ha dado la identidad de ser el pueblo que trae bendición. Queremos conversar, queremos conectar a otros con Dios, y ese es el rol de los sacerdotes, conectar a otros con Dios. Nuestros pequeños sacrificios valen la pena, y los grandes también, porque cuando imitamos a nuestro Señor, colaboramos, mira la locura, tenemos parte en la conducción del cosmos completo a su clímax. No por la arrogancia humana, sino por la humildad del Cordero. Y este es el verdadero clímax de la Biblia. No la salvación personal hacia el cielo, sino la restauración cósmica de todas las cosas en Cristo Jesús. La victoria del Cordero es el último capítulo de la historia, de nuestra historia. Y mientras miramos el resto de los sermones que vienen de Apocalipsis, no se nos puede olvidar que todo lo que ocurre en nuestras vidas, que todo lo que ocurrirá en los años que nos queden por vivir, es parte del designio del Cordero para llevarnos con seguridad a vivir como la verdadera y nueva humanidad. Ahora, aquí en Santiago de Chile, y luego eternamente en su reino. Oremos. Padre Santo, damos gracias por este recordatorio de quiénes somos. Nos arrepentimos, Señor, de vivir nuestras vidas definidos por mentiras, con identidades miserables, Señor. Perdónanos por cuánto las ideologías de este mundo han marcado nuestra identidad, por cuánto hemos permitido que Satanás ocupe sus instrumentos para definir lo más íntimo, lo más profundo de quiénes somos, para definir nuestras agendas, nuestros propósitos, el dinero, en qué gastamos nuestro dinero y la manera en que criamos a nuestros hijos. Nos arrepentimos, Señor, y queremos volver a recordar nuestra verdadera y eterna identidad como sacerdotes y miembros del reino de los cielos. Guíanos y ayúdanos, Señor, para que podamos vivir hoy día honrándote a ti, conectando a otros contigo y pagando el costo de vivir en humildad ante ti, en obediencia ante ti, de manera que al final también podamos, junto contigo, celebrar la gloria que ha de venir. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ser testigos, embajadores de tu reino, para que cuando tú vuelvas no tengamos nada de qué avergonzarnos. Te pedimos esto, Señor, para que cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras relaciones, podamos realmente vivir como estos agentes de tu reino, para nuestro deleite, para tu gloria eterna, Cordero Celestial, pero también para el beneficio y la bendición de aquellos que nos rodean, para que te conozcan y al conocerte puedan alcanzar la plenitud que solo se encuentra en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.